Buenos días, tardes o noches. Yo soy Zeta y hoy les presento 5 lugares paranormales del Paraguay. Comencemos. Uno de los lugares más emblemáticos que involucran extraños sonidos y movimientos es el Hospital de Itagua, con incontables historias de personas y funcionarios que afirman haber visto o escuchado cosas inexplicables. Según cuentan, una noche llegó al hospital una joven de largos cabellos negros, víctima de un accidente, que después de luchar por su vida finalmente falleció. Lo extraño es que nunca nadie se acercó a recoger el cuerpo de la mujer, a pesar de que se publicara la noticia por todas partes. Por lo tanto, decidieron apodarla como María Soledad. Desde entonces se reportan distintos casos en el hospital, como sonidos en los pasillos, ascensores que suben y bajan pisos sin nadie dentro, y la terrible sensación de sentirse observado. Muchos de los trabajadores y personas que viven cerca aseguran haberla visto recorriendo el lugar en varias ocasiones. Ruidos incomprensibles, movimientos sin explicación, puertas que se abren y cierran solas, son solo algunos de los extraños sucesos que experimentan desde hace un buen tiempo los bomberos de la compañía de Ñemby. Los que viven allí atribuyen los hechos a un camarada fallecido hace algunos años y que fue velado en ese mismo lugar. El capitán Adam Cáceres dijo: "Creemos que él sigue con nosotros y nos hace bromas como acostumbraba. Realmente no le encontramos otras explicaciones a este tema". Además de esto, relatan que en la madrugada se pueden escuchar llantos de niños, pero cuando revisan el lugar no encuentran absolutamente nada. La vivienda se encuentra en uno de los distritos de repatriación, ubicado a unos 70 kilómetros al sureste de la ciudad de Caaguazú. Las personas que vivían en esta casa manifestaron sentirse desesperados y sin saber qué hacer ante los aparentes fenómenos que dicen ocurren en su domicilio. Relataron que ven constantes apariciones de llamas y excrementos aparentemente de humanos dentro de su hogar. Limpia Collante, dueña de la casa, relató lo siguiente: "Mis hijos están tristes, ya no quieren comer, apenas toman leche. Hay varios días en que ellos duermen y despiertan con excrementos en sus caras y brazos. A principio pensamos que eran los niños, porque los restos aparecían alrededor del baño y en el dormitorio. Pero después nos dimos cuenta de que eso ocurría cuando los niños estaban con nosotros. Aseguramos que se trata de algo paranormal, porque cuando eso sucede en casa nadie entra ni sale. Los excrementos solo aparecen de repente en varias partes de nuestra casa. Ya en varias ocasiones se acercaron supuestos curanderos a asegurarnos que solucionarían nuestros problemas, solicitándonos grandes sumas de dinero, pero nada ha ocurrido". La mujer comentó además que cada martes y viernes a las 9 de la mañana y a las 15 horas, partes del techo arden en verde. Relata que intentan sofocarlos, pero finalmente el fuego se apaga solo. No se trata de llamas normales, es una especie de fuego verdoso. Cuando tratamos de apagarlo, se acaba solo y deja rastros de haberse quemado, pero no llega a las cenizas. Esta vez no se trata solamente de una casa o edificio, sino de una región entera. Si existe un lugar que guarda innumerables historias, ese es el Chaco, zona que atestiguó la guerra contra Bolivia.
existen afirmaciones de que las personas pueden observar y escuchar espectáculos extraños, como luces que se mueven, gritos y disparos, además de movimientos y presencias en zonas boscosas. Se dice que este tipo de fenómenos podrían no ser específicamente paranormales, sino ecos y vestigios que quedaron por el paso de la guerra en el lugar. Aún así, suponemos que no va a ser nada agradable estar presente cuando ocurren estos acontecimientos. El añoso edificio del Cabildo también tiene sus fenómenos paranormales. Las personas que trabajan en el lugar siempre hablaron de extraños sucesos, como escuchar una melodía en el piano o sentir una presencia cuando alguien sube y baja las escaleras. También pueden percatarse de movimientos, como cosas que se colocan en un lugar y aparecen en otro, así como objetos que aparecen tirados en el piso, vidrios que se rompen solos y puertas cerradas con llave, que luego están abiertas como por arte de magia. Durante el día, el Cabildo funciona como un museo muy visitado, pero es a la noche cuando dicen que todo se puede manifestar. Sabemos que estos no son los únicos lugares terroríficos de nuestro país, pero sí algunos de los más conocidos, y que podrían ser ideales para recorrerlos solos o con algún grupo de amigos. Capaz, hasta podamos convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia de terror. Eso ha sido todo por hoy. Déjame en los comentarios si te gustaría una segunda parte de este tema, o tal vez alguna otra historia paranormal. Se despide de ustedes su amigo Z. Nos vemos en otro momento.